El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. 2 actitudes presenta el Evangelio, 2 actitudes de cómo presentarse delante de Dios, una positiva, obvio, y otra negativa. La postura negativa del fariseo, es el presentarse delante de Dios como bueno. Soy el bueno porque no soy como los demás, porque no cometo las faltas que los demás cometen. Y esto se parece mucho a nuestro tiempo, cuando de repente llega una persona a confesarse y dice: pues es que soy bueno, yo no soy infiel, no mato, no robo, soy bueno. O aquella persona que se le cuestiona ¿por qué no se confiesa? Y dice lo mismo: pues es que no cometo pecado. Y a veces pensamos que solamente hay ciertos pecados que tenemos que confesar en la vida. Y los demás, Dios es tolerante con los demás pecados, pero hay ciertos pecados que sí hay que confesar, sea como sea. Pues no, ¿verdad? El mal, el pecado se presenta, es una realidad contraria a Dios, sea así un pecado venial como lo tenemos clasificado nosotros, o un pecado mortal. Sabemos nosotros que la conciencia del pecado precisamente nos lleva a tener una postura delante de Dios. Decía un teólogo que escribió contra el ateísmo que una de las causas por las cuales la gente se aleja de Dios es por la falta de conciencia del pecado. Lo que vivimos hoy, la falta de conciencia del pecado nos lleva entonces a no acercarnos a Dios. No hay necesidad de acercarnos a Dios, no hay necesidad de pedir perdón. Más ahora con el relativismo que vivimos, nada está malo. Es desde el punto de vista que lo veas. Si tú lo ves malo, si para ti esta acción es pecado, bueno, pues para ti es pecado, pero para mí no, porque yo no lo veo como pecado. Entonces, la falta de conciencia del pecado o la falta de conciencia moral, dice este teólogo, es una de las causas del alejamiento del hombre de Dios. Nosotros también podemos pasar por esto, no tener conciencia clara de lo que es pecado. Por eso a veces nuestras confesiones se vuelven rutinarias, monótonas, repetimos lo mismo, porque no tenemos conciencia clara de lo que es el pecado. Somos adultos y muchas veces no nos queda claro qué es pecado. Vuelvo a repetir, pensamos que hay ciertos pecados que sí hay que confesar
y otros pecados que no necesitamos confesar. Dios entiende mi debilidad y entonces pasa por alto lo que he hecho. Me ha tocado a mí escuchar confesiones de personas que dicen, se confiesan de ciertos pecados y dicen, por ahora esto es lo que más me pesa. Por ahora esto es lo que más me pesa. Y entonces comienzo a hacerles preguntas y pues anden, que salen más cosas. Pero dicen ellos, no, es que esto era lo que me traía atormentado, por eso lo confieso. Lo demás, pues luego, ¿verdad? Lo demás pasa. No, es que en la confesión hay que decir todo, hay que confesar todo el pecado, no solamente aquellos que nos pesan más que otros, no solamente aquellos que nos remuerden la conciencia, no, todos. No es pago en abonos. No, es un pago en una sola exhibición la confesión. No es de que hoy me voy a confesar solamente de estos 2 pecados, la siguiente semana me confieso de estos otros 2, y así. No, es confesarnos de todo. ¿Cómo estamos entonces en la conciencia moral? ¿Sabemos distinguir realmente lo que es pecado y lo que no lo es? Porque dentro de la formación de la conciencia existen también algunos obstáculos, algunos extremos que no nos ayudan en determinar lo que sí es pecado y lo que no lo es. Por un lado está el extremo de la escrupulosidad, pensar que todo es pecado, pero también está el extremo de ser laxos, nada es pecado. Todo depende de cómo lo veas. Ninguno ni otro, ni todo es pecado, ni nada es pecado. Sí hay conciencia de pecado, y es ahí donde tenemos que buscar la formación de la conciencia para determinar cuál es el pecado. ¿Cómo es entonces que buscamos la conversión? ¿Cómo es que buscamos cambiar si no tenemos conciencia clara de lo que hay que cambiar? Si no tenemos conciencia moral de lo que es el pecado, de cuáles son los pecados, de cuáles son las faltas que hay en nosotros, ¿qué vamos a cambiar? Para un cambio necesitamos primero tener conciencia de qué voy a cambiar. Y cuando hablamos de la conversión a la que Cristo nos llama, pues es el abandonar la vida del pecado. Pues entonces hay que tener conciencia clara de lo que es el pecado. ¿Cómo formamos la conciencia? La conciencia se forma, en primer lugar, en el trato asiduo con Dios. A través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de escuchar una predicación, se va formando nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura viene determinadas las acciones que son contrarias a Dios, las acciones que Dios detesta, como esta del fariseo, detesta la soberbia. Y nos vamos dando cuenta en la lectura asidua de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, nos vamos dando cuenta cuáles son esas actitudes que no son bien para mi vida cristiana, para mi relación con Dios, y cuáles son las actitudes entonces que debo adquirir. Entonces, qué importante tomar conciencia de lo que es el pecado. ¿Sabemos distinguirlo? El Código de Derecho Canónico por eso marca que la persona llegada al uso de razón, alrededor de los 7 años, entonces puede ya acceder al banquete eucarístico, porque ya tiene conciencia del bien y del mal. Pero esa es la teoría. Y en la práctica muchas veces no, porque a veces nosotros mismos como adultos no tenemos todavía conciencia clara de lo que es el pecado y de lo que no es, sin caer en exageraciones, como las he mencionado, ser escrupulosos o ser laxos. Pues que podamos nosotros formar nuestra conciencia para tener claridad
de lo que Dios quiere y para esforzarnos debidamente en la conversión. Si no, pues no vamos a convertirnos, porque si hacemos como el fariseo, pues no, yo no tengo pecados graves, ¿no? ¿Y los de pensamiento qué son? Hagamos por eso, como dice San Ignacio de Loyola, un examen de conciencia diario, que nos ayude a revisarnos, que nos ayude a tomar conciencia del mal que estamos cometiendo. Y en nuestra confesión, hagámoslo en una sola exhibición, no por abonos. Esto es lo que hoy me atormenta, pues hoy vengo a confesarme solamente de esto. No, confiésate de todo, si no tu confesión es inválida, sacrílega. Que así sea.